Ok, entonces continuamos. Los aspectos por considerar en este tipo de información que ahorita estamos trabajando en cuanto al diseño de investigación, también, por ejemplo, en los alcances de la investigación cuantitativa, es que puede existir, también se le llama diseños o alcances, o sea, hasta dónde va a llegar mi investigación en cuanto a cómo la voy a trabajar, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una investigación exploratoria que una predictiva o que alguna correlacional. Cuando ustedes estén en seminario de investigación, además del enfoque quali, cuanti o mixto, tienen que especificar en su tesis, por ejemplo, o en su protocolo, qué tipo de diseño de investigación, ¿sí? O qué tipo de alcance de investigación van a utilizar de acuerdo al tema, a los objetivos y al problema que se va a resolver en su investigación, ¿sí? Entonces, estos alcances son los que les comparto acá. Pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, predictivos o aplicada, ¿sí? Voy a ver cada uno. El alcance exploratorio, ¿sí? Es aquel en donde no tenemos como investigadores demasiada información o la información secundaria, ya hicieron la tarea 1, ¿sí? En donde se tenía como objetivo que entendieran más claramente cuál es la diferencia entre información primaria que entre información secundaria. Entonces, cuando utilizamos un diseño exploratorio es cuando buscamos y buscamos en fuentes secundarias tipo internet, libros, le preguntamos a personas, o sea, hacemos lo imposible para encontrar información que nos sirva de referencia para armar nuestra investigación y casi no hay, porque son temas o muy locos o muy raros, entonces casi no hay información investigada secundariamente. Entonces, es cuando utilizaremos investigación con un diseño o alcance exploratorio, ¿sí? Algunos expertos en investigación proponen que todas las investigaciones, todas, tanto cualitativas como cuantitativas, comienzan al principio, valga el pleonasmo, siendo exploratorias, porque sobre todo si el investigador no tiene mucha experiencia, pues empieza de la nada, ¿no? Entonces es complicado recabar información secundaria en un principio, estás explorando apenas cómo es tu tema, de cómo vas a empezar a investigar, que a quién vas a preguntarle, si hay que preguntarle a alguien, o en dónde vas a poder investigar información que se relacione con tu tema. Entonces se empiezan de manera exploratoria, pero después tornan siendo o descriptivas o correlacionales o explicativas o etcétera, ¿sí? Pero ya es que va madurando la investigación. Esto es un pensamiento de algunos autores principiantes, no principiantes desde el tema de falta de experiencia, sino de los que primero empezaron a estudiar la metodología de la investigación. Entonces, desde el punto de vista objetivo, pues las investigaciones siempre ya toman su tipo de diseño en especial, pudiendo ser descriptivos o los que les muestro acá, ¿sale? Esa es la exploratoria. El alcance descriptivo, como su nombre lo dice, es la descripción de características, ya sea de forma numérica o de forma cualitativa. O sea, este alcance aplica para las dos investigaciones, ¿eh? Para quali como quanti. Puede aplicar, siempre y cuando se justifique o se explique correctamente. Un alcance descriptivo en una investigación cuantitativa es, por ejemplo, cuando a ustedes les interesa saber la frecuencia de visitas que tienen los estudiantes de cuarto cuatrimestre de la carrera de Mercadotecnia y Diseño Digital al portal de la Universidad UNIEM. ¿Cuántas visitas le dan a esta página, por ejemplo? Esa es una investigación descriptiva cuantitativa. Pero si ustedes plantean que su interés es describir cuál es el perfil de personalidad que tienen los alumnos de cuarto, que visitan más la página de la Universidad UNIEM, entonces será descriptiva cualitativa, porque estoy hablando de perfiles de comportamiento, ¿sí? Que a lo mejor son personas que les preocupa su universidad y por eso están viendo qué es lo que se publica en ella,
o quieren saber si ya abrieron una nueva carrera, entonces por eso visitan el portal. Una personalidad de interés, ¿no? Que pues, tienen por lo menos esa curiosidad por los aspectos académicos de la universidad publicados en la página. Este tipo de situaciones son, como dije hace rato, subjetivas, o sea, depende de cada quien, y de comportamiento. Entonces, mi descripción va a ser cualitativa, ¿sale? El alcance correlacional, como más o menos se entiende, ¿sí? Significa relación. Co es entre dos o más variables. Por ejemplo, cuando a mí me interesa, como investigador, saber cuál es la relación, ¿sí?, entre la variable de si una persona o un grupo de personas de determinada edad, nivel socioeconómico, género, etcétera, tienen o no dispositivos inteligentes móviles, ¿sí? Sea tableta, sea celular, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? El teléfono digital, también el reloj, ¿no? El smartwatch, por ejemplo, también. Quiero saber, por ejemplo, entonces, si las personas, como repito, de ciertas... ¿Hay alguna pregunta? Escucho el micrófono abierto. Si tienen el micrófono abierto, se les pide por favor cerrarlo a menos que tengan alguna pregunta, porque si no interfiere con la transmisión de la sesión. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? Este ejemplo de entender si hay una relación entre este perfil de personas con el tener o no un dispositivo inteligente móvil. Ajá. Entonces, ahí las dos variables están siendo analizadas para saber si hay relación. Hay diferentes tipos de correlación, ¿eh? Puede ser positiva, negativa, puede ser espuria. Espuria significa que haya relación, pero no sepamos por qué. O sea, por alguna razón extraña del demonio o de Dios, hay relación entre dos o más variables, pero no se sabe por qué. Esa es una relación espuria, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones por investigar, se utilizaría un alcance o un diseño correlacional, ¿sí? Puede ser correlación simple o correlación múltiple, ¿vale? Correlación simple es nada más dos variables, X y Y, punto. ¿Sí? X variable independiente, Y variable dependiente, eso ya lo vieron en estadística también. ¿Sale? Explicativa. Explicativa también se llama causal. También tiene ese nombre, lo pueden encontrar en la literatura. Explicativa o causal, como su nombre lo dice, es cuando al investigador le interesa saber la causa de un fenómeno de estudio. ¿Sí? Que a ustedes les interese saber la causa por las que ciertas clases son más difíciles que otras, si son puede ser el mismo maestro, tal vez, ¿no? Que les haya dado en diferentes cuatrimestres y de una u otra materia el grado de dificultad sea diferente. Entonces, quieren saber la causa. Esa sería una investigación de alcance explicativo o causal. La investigación predictiva, igual como su nombre lo dice, es la investigación que procura predecir qué va a pasar con un fenómeno de estudio. Esto lo llevan cuando ven pronósticos para toma de decisiones, por ejemplo, pronóstico de ventas, pronóstico de tipo de cliente que tiene una marca o que va a tener una marca en el futuro, en el mediano, corto, largo plazo. Nos interesa predecir qué va a pasar, o sea, anteponernos a lo que puede suceder en una situación de investigación para tomar las decisiones correspondientes a nivel mercadológico o a nivel administrativo, ¿sí? Y la aplicada, esa es una investigación que también, como su nombre lo dice, se hace con base en los hechos, con base en lo que está sucediendo en una empresa, por qué está la rotación de personal tan alta hoy del 6 del año, empezando el año 2020 hasta el día 6 de noviembre del 2021. O sea, ¿por qué en tal empresa está sucediendo que los colaboradores están renunciando o tienen un alto grado de ausentismo? O sea, ¿qué está sucediendo en esta empresa que se está presentando ese fenómeno en el aspecto del personal, ¿no? O de los colaboradores, ¿sí? Es aplicada a una situación en específico. Entonces, ahora, bueno, antes de pasar a método, preguntas, dudas. No. ¿No? Ok. El método es el medio o camino que se establece entre el investigador y la fuente de información para recolectar los datos. Por ejemplo,
Ustedes cuando hagan o trabajen lo que es el método de una investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, que es la que nos atañe en esta materia, tienen que delimitar si van a ocupar un cuestionario, si van a ocupar una entrevista, si van a ocupar método Delphi, ¿no? Método de casos y cómo lo van a hacer, ¿sí? El censo, por ejemplo, es un método que utiliza el INE, pero es un censo en donde no hay muestras. En teoría no debería de haber muestras, porque censo significa todos. Hay que preguntarle, por eso casa por casa cuando hacen los censos de población, no se escogen solamente algunas casas, sino se aplica a todas las casas de la República Mexicana, porque se les pregunta pues sobre los aparatos que tienen, cuántas habitaciones tienen en sus domicilios, o sea, para evaluar cómo está el nivel económico, cultural, bla, 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 ¿no? Educativo, todo lo que, las variables que se toman en cuenta en los censos. Pero repito, ahí en este caso no hay muestras, ¿sí? Solamente en los estudios o las investigaciones, por ejemplo, de mercado o investigaciones científicas, sí debe de haber muestras, ya sea cuantitativas o cualitativas, ¿sale? La técnica es el conjunto de reglas y procesos que les van a permitir encontrar la solución a sus objetivos y a sus preguntas de investigación de acuerdo a ciertas variables que les interesen. Obviamente en la investigación, ¿sí? No van a aplicar un cuestionario a personas que ni al caso con su tema de investigación, o sea, tiene que ser lógico y relacionado con lo que es el interés principal de una investigación cuantitativa en este caso, ¿sí? Por ejemplo, entrevistas, observaciones, toma de muestras, etc. El instrumento es el mecanismo, el formato, el machote, el documento en físico que se utiliza por parte del investigador para recolectar la información, ¿sí? Por eso aquí hice la aclaración en la diapositiva antepasada, perdón, que una encuesta también puede ser un cuestionario, ¿sí? Una entrevista también puede ser una encuesta. Un grupo focal también puede ser una encuesta porque ese es el método, pero el instrumento se llama cuestionario, se llama entrevista, se llama grupo focal, se llama historia de vida, se llama bla, bla, bla. ¿Sí? Es la diferencia entre método e instrumento. ¿Ok? La investigación exploratoria, como se los había mencionado hace un momento, es cuando es un tema, un problema muy poco tratado, es muy diferente, entonces casi no hay información de ese tema, de esa situación que están investigando. Aquí sirve para determinar tendencias, relaciones, o sea, literal, las personas que manejan investigaciones de alcance o de diseño exploratorio descubren el hilo negro, porque tienen que partir casi de cero, porque casi no hay información de esta investigación, de este tema de investigación, ¿sí? Por eso aquí dice, lleva a desarrollar nuevas preguntas de investigación, ¿sí? Porque son temas muy poco tratados. La muestra con investigaciones exploratorias se confinan generalmente en pequeños grupos de una población en particular. Entonces, en investigaciones exploratorias, la muestra generalmente es pequeña. Es flexible por conveniencia o por intención y puede surgir derivada de una investigación más compleja o casualmente. Quiere decir entonces, con estas características de la muestra en investigación exploratoria, que el diseño o el alcance el enfoque tendrá que ser cualitativo, si la investigación es exploratoria. ¿Por qué? Pues porque no hay de dónde sacar la información y aparte tendrán en responsabilidad del investigador decidir cómo o en dónde hacer la investigación para aclarar los objetivos de esta o resolver el problema que esté planteado, ¿no? Entonces, por eso se sugiere que las investigaciones exploratorias se realicen bajo enfoques cualitativos. La recolección de datos en investigaciones exploratorias, pues como es muy abierta, es dueño completamente el investigador de la investigación, no tiene pues ninguna referencia o tiene muy pocas. No hay una regla estricta, se hacen listas de preguntas abiertas por responder, se recopilan los datos los necesarios que cada investigador necesite, valga la redundancia, para poder aclarar su tema de investigación, ¿sí? O sea, si ustedes ahí son libres de hacer 20 preguntas, 50 preguntas, 100 preguntas, de acuerdo a la cantidad de información y a la calidad de esta que pueda solucionar su investigación, ¿sale?
No hay así como una guía, porque casi no hay información secundaria publicada, entonces ustedes decidirán cuánta información recolectar y de quién recolectarla, o de qué empresa o de qué situación. Considerar la realización de indagaciones o ensayos específicos o más profundos, por eso es más cualitativa, porque hay que hacer mucha interpretación de todos los puntos de vista que encuentren, de la poca o nada, nula información que encuentren de su tema, etcétera, y recabar sobre todo también información complementaria, contextual o comparativa, que repito, esta será muy escasa. ¿Sí? Ok. El análisis que se haga en una investigación exploratoria es mucho criterio de ustedes, porque no hay nadie que te diga lo contrario. Esa es una ventajota que nadie te puede contradecir, porque pues nadie lo ha tratado, sino es que muy pocas personas. Entonces todo depende de su criterio, de su experiencia, de su lógica para entender la información que están recabando. Siempre incluir hallazgos o pruebas que demuestren que lo que ustedes están interpretando de la investigación sea real y no sean inventos que nada más ustedes crearon para cumplir con una investigación de tipo exploratoria. Entonces, sí es importante que se basen en, por ejemplo, el método de casos o experimentación para validar la interpretación que ustedes están haciendo de la información que están recabando. Presentar datos numéricos necesarios si se puede, buscar tendencias, similitudes, diferencias, aunque la recomendación es hacer interpretación cualitativa, valdría la pena también justificarlo con algún dato numérico, por eso les decía el método de casos o experimentación. Entonces, finalmente se puede complementar con un enfoque mixto, este tipo de investigación exploratoria, si le quieren dar mayor trascendencia a la investigación, publicándola o entregándola a una institución científica que utilice esta investigación para efectos de referencia para otras investigaciones similares y que ya no sean completamente exploratorias. No puede generalizarse porque, como les estoy mencionando, ustedes están prácticamente partiendo de cero, entonces pues habrá que primero validar si esta información que están investigando es real y si se pudiera en algún momento generalizar a otras investigaciones. Ejemplos que puede existir de esta investigación es el, por ejemplo, reporte de casos, estudios de bioprospección, desarrollo de procedimiento de síntesis, reportes de nuevas especies o enfermedades. Esto lo ocupan mucho los especialistas en las ciencias fácticas, búsqueda de metabolitos secundarios, etc. ¿Sí? Ahora, pasamos con la investigación descriptiva. La investigación descriptiva busca principalmente delimitar estados de alguna situación de interés, ¿sí? En donde se encuentran diferentes variables, ¿vale? Puede generalizarse de la muestra a la población, o sea, maneja un estudio inductivo, porque vamos de lo particular a lo general. Inductivo es de uno hacia todos, y deductivo es de todos hacia uno, ¿sí? Esa es la diferencia entre inductivo y deductivo. Esta investigación ocupa mucho el método inductivo porque partimos de unos poquitos hacia toda una población o hacia todo un universo muestral. Puede hacerse en cierto tipo de asociaciones o comparaciones, ¿sí? O sea que, por ejemplo, que el hecho de que utilicen gorras o capuchas durante las clases y no se vea el rostro, significa que todos los que ocupen gorras y cachuchas durante las clases no quieren mostrar el rostro ante las clases virtuales o ante las clases presenciales cuando estamos en el salón y se prohíben este tipo de situaciones. No quiere decir que por uno paguen todos. Eso es inductivo. ¿Sí? La investigación descriptiva, por ejemplo, también en cuanto a la muestra, esto es bien importante, por favor, porque esto no aplica solamente para investigaciones descriptivas, sino para toda una investigación, sobre todo cuando lleven el seminario. ¿Sí? Una muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa representativa? No mucha. O sea, es decir, que una muestra no sea de 20,000 personas o 20,000 unidades muestrales para que sea una muestra representativa. Eso no significa representatividad. Representatividad significa que las unidades muestrales, o sea, las personas, empresas, negocios, perros, gatos que sean de la muestra, sean lo más similares u homogéneas a la población, a las características de la población que estamos estudiando. No pueden mostrar peras con manzanas, esa no es una muestra representativa. Tienen que mostrar peras con peras, manzanas con manzanas, si no, no es representativa. ¿Sí? Eso es bien importante,
por favor, tómenlo muy en cuenta. Se aplica un diseño de muestreo, generalmente MIA o muestreo restricto aleatorio, aleatorio simple, sistematizado, sistemático, estratificado, por conglomerados, transectas, parcelas, etc. ¿Sí? Puede desarrollarse con muestras también no representativas. Es una, digamos, para mí no es ventaja porque es más chamba, pero bueno. Si creen que ustedes cuando estén en una investigación descriptiva no pueden encontrar mucha similitud entre los elementos de la muestra con la población, si se utiliza el diseño descriptivo adecuadamente validado, se puede permitir esta situación de falta de representatividad total en la muestra. Se puede, con sus debidos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que a la hora de llegar a las conclusiones y a la interpretación de la investigación, no sea totalmente confiable la información porque pues la muestra no va a ser similar a la población. Entonces puede que ustedes concluyan que los clientes de tal o cual empresa no compran esa empresa porque no les gusta el producto y si no es representativa, no significa que pues todas las personas que puedan llegar a ser clientes de esa empresa no compren los productos solamente porque ustedes en la muestra que trabajaron no los compran. Esa es la desventaja de no utilizar una muestra 100% representativa en la investigación descriptiva. Recolección de datos. Los datos en este tipo de investigación puede hacerse, como les mencionaba, vía encuestas, sea demográficas, epidemiológicas, por ejemplo, en salud, seroepidemiológicas, etnobotánicas, si es en el área de plantas, cuidado botánico, etcétera. Desarrollo de instrumentos específicos, por ejemplo, capturas, cuando hacen los compradores misteriosos que analizan cierto anaquel en punto de venta, que pueden ser no nada más con la grabación del celular o estar tomando nota, que pueden hacer, por ejemplo, fotografías para tener más como referencia de cuáles son los aspectos que se están describiendo y se pueda trasladar al análisis y a la interpretación de la investigación, o sea, tener más fuentes de información, además de lo que se acuerden de haber visto en el punto de venta o haber escuchado, etcétera, ¿no? Por eso se proponen el uso de observaciones, mediciones constantes en tiempo y espacio, tanto en campo o in situ, como en laboratorio, por ejemplo, como el grupo focal, u otro tipo de laboratorios de corte mercadológico, en donde simulaciones, por ejemplo, eso lo ocupan mucho en la mercadotecnia de alimentos y turística, en donde tienen sus simuladores de una habitación de hotel de lujo o un simulador de restaurantes o cosas así, este tipo de observaciones en laboratorio, ¿no? Análisis. Se resumen los datos en esta investigación con estadísticas descriptivas. ¿Cuáles son? Pues eso ya lo saben cuando llevaron estadística descriptiva, llevaron tabla de distribución de frecuencias, calculando medias, medianas, modas, cualquier otra cosa obtenida en esa tabla, intervalos, ¿sí? Ese tipo de detalles descriptivos, ¿sí? Se utiliza mucho en la investigación descriptiva cuantitativa, ¿sale? Cuartiles, tasas, índices, demografías, etc. También puede hacerse con el uso de gráficos como diagrama de barras, ciclogramas, diagrama de caja también, para analizar proporción de la población hacia qué lado o hacia qué características se perfilan más, por ejemplo. Tallo hoja también se maneja mucho aquí en investigación descriptiva. Parámetros poblacionales para establecer intervalos de confianza. Eso, por ejemplo, se ocupa para comprobar hipótesis, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de comprobación de hipótesis, o ustedes lleguen en las materias de seminario, justamente es esto lo que se utiliza para analizar información de una investigación de alcance descriptivo. ¿Qué ejemplos aplica para este tipo de investigación? Están los estudios de frecuencia, prevalencia de enfermedades, por ejemplo, si son ciencias fácticas, estudios CAP, estudios de descripción de fenómenos o de ciclos fenológicos o ciclos de vida. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando ustedes quieren saber cómo ha evolucionado un cliente de una determinada empresa, ¿no?
o de una determinada marca, cómo ha cambiado sus gustos, sus preferencias donde compra, su frecuencia de compra. Todo este tipo de estudios se ocupan mucho para este tipo de alcance de investigación. O estudios de biodiversidad, tipo diversidad de animales, por ejemplo, ahorita con la pandemia, qué mutaciones ha tenido el virus, etcétera, ¿no? Abundancia, dominancia de tal o cual característica, etcétera, en plantas, en animales y demás. La investigación, vamos con la investigación correlacional. Yo les mencionaba que correlación significa relación. Puede ser entre dos o más variables, ¿sí? Estos estudios son explicativos parcialmente porque además de saber si hay relación entre dos o más variables, podemos también saber en qué intensidad se relacionan, y ahí se saca un coeficiente de determinación, además del de correlación, o bien también saber si además de esa correlación existe una causalidad, o sea, una explicación por la cual se relacionan estas variables. Por eso dice que también tiene un corte explicativo o causal. En este tipo de investigación, la muestra sí tiene que ser representativa completamente porque no puedan extrapolar las conclusiones o las interpretaciones del estudio de la muestra a la población si estos dos elementos de la investigación no se parecen. ¿Sí? Es imposible decir que todas las peras son rojas cuando en realidad no son rojas, son verdes, ¿no? O amarillas. No es imposible decir que las manzanas son azules si la población no es azul. O sea, por eso tiene que ser representativa en este tipo de investigación. El cálculo depende de tipos de variables y análisis por explicar, por aplicar o aplicar. Por ejemplo, utilizando herramientas estadísticas como la correlación de Pearson, que es un coeficiente de correlación, así se llama coeficiente de correlación o coeficiente de correlación de Pearson, que te muestra si una variable se relaciona con otra, sea de manera simple o de manera múltiple, si son más variables. Está el odds ratio, G cuadrada o G cuadrado, que es otra variable de estudio, otro coeficiente que se saca para poder comprobar si hay relación entre variables, utilizando también tablas, G cuadrada se llama. En los libros de estadística, que yo espero hayan manejado en sus clases, vienen hasta atrás tablas. Está la tabla de distribución de la normal, tabla de la distribución binomial, tabla T de student, tabla G cuadrada, ¿sí? Que son un montón de numeritos juntos, así, en columnas y cuadrantes, para poder calcular para poder obtener un numerito. Ese numerito se utiliza en otra fórmula para, dependiendo de la distribución, en este caso G cuadrada, y poder encontrar la relación que existe entre variables. Para eso son esas tablas, ¿sí? Generalmente son para explicar cómo se distribuyen los datos o las observaciones en una situación, en este caso en una investigación, ¿sí? Pero todo eso lo vieron en estadística, ¿vale? La recolección de datos con una investigación correlacional, también llamada asociativa, puede ser utilizada muy similar a la investigación descriptiva, o sea, utilizando cuestionarios o demás, aplicando diseños particulares, por ejemplo, en epidemiología, tipo casos, controles, cohortes, que son los relacionados unos con otros. Considera la observación y medición de variables y covariables simultáneamente. Aquí es justamente donde ustedes vieron en estadística lo que es el análisis de covarianza, que lo hace automáticamente, y lo vamos a ver cuando analicemos la unidad respectiva al software SPSS, que es el software que automatiza la obtención de análisis de covarianza, análisis de correlación, automáticamente. Es como si fuera el Excel de los investigadores de mercado, ¿no? O sea, todo eso que estoy diciendo lo saca SPSS, obviamente sabiendo armar las corridas, para que ustedes nada más lo interpreten, ¿sale? Y uno de esos análisis es el análisis de covarianza, ¿ok? Que es lo que estamos aquí planteando en la parte de la investigación correlacional en su recolección de datos. El análisis que se hace generalmente en investigaciones correlacionales se llaman bivariados. Bi-2, varia, o sea, dos variables. Evidente mínimo, dos variables. Una variable con otra
bajo una situación de estudio, ¿no? Entonces son correlaciones de al menos dos variables, pero pueden darse correlaciones múltiples utilizando G cuadradas, cálculo de estas razones como la razón de Odd, riesgos relativos, análisis de concordancia, correlación de concordancia, o sea, si realmente es una relación lógica y real y que no sea espuria, es cuando utilizamos el análisis de concordancia. McNemar, capa de Cohen, que son otros estudios que se aplican principalmente para correlación, y el análisis multivariado, que es cuando y queremos investigar si hay relación no solamente entre dos variables, sino muchas variables, que es generalmente lo que pasa en mercadotecnia. No nada más se relaciona precio y compra, sino plaza, servicio, atención, comportamiento del cliente, clima, montón de variables que evidentemente no podemos analizar desde un aspecto bivariado, sino multivariado, ¿sí? En este caso se utiliza, por ejemplo, no ocupamos cálculos básicos como coeficiente de correlación de Pearson, sino podemos ocupar, por ejemplo, el análisis discriminante para saber cuál variable se relaciona más con la variable que me interesa analizar, si hay una relación que vale la pena entender o no, si no tiene ningún interés. Por ejemplo, cuando ustedes están analizando si el género de las personas influye en si compran artículos de belleza en internet. Si se hace la investigación, yo creo que se ha hecho, se darán cuenta que no es una variable que realmente sea relevante para tomar en consideración en el diseño de estrategias mercadológicas en cuanto al género. Finalmente cada quien, independientemente del género, compra artículos de belleza, ¿no? Y más ahora con todo el tema de la inclusión y que pues todos somos iguales y demás, pues ya no es tan relevante el género para este tipo de comportamientos de compra. Entonces, es cuando habría que hacer un análisis discriminante para saber cuáles son las variables realmente importantes en una investigación correlacional, ¿no? ¿Cuáles vale la pena tomar en cuenta para tomar decisiones en este ámbito? ¿Sí? El G cuadrada cambia. En el análisis multivariante se maneja G cuadrado de Mantel, que es un poquito más complejo, tomando en cuenta pues el análisis aplicado no a una variable o a dos, sino a múltiples variables, por eso es diferente, el de Hansens y la regresión logística, ¿sí? El análisis que se hace en investigación correlacional puede hacerse desde una estadística gráfica. Aquí es donde aparecen los diagramas de dispersión, que son o diagramas multivariados o dendogramas. Si consultan el libro de Malhotra y Naresh que les publiqué en la plataforma como antología, vienen ejemplos gráficos de qué es un diagrama de dispersión, un dendograma y demás. No me acuerdo, creo que sí los puse aquí en la presentación, si no, lo pueden consultar en ese libro. Están muy explicaditos y con ejemplos de casos empresariales que utilizaron investigaciones correlacionales para que les quede un poco de más claridad. En varios procesos se contempla el uso de intervalos de confianza o de pruebas de hipótesis, nuevamente, confirmativas para saber si realmente hay una correlación simple o múltiple o hay nada más una asociación, ¿no? Que básicamente es lo mismo. ¿Cómo podemos aplicar el análisis de correlación? Como desde el principio lo mencionamos, determinando si hay alguna relación entre variables cuantitativas, cualitativas o ambas. Establecer asociaciones, por ejemplo, entre enfermedades y factores de riesgo o determinar los riesgos o las prevenciones que podemos realizar para evitar estos riesgos y relacionar factores, por ejemplo, ambientales y la presencia o ausencia de especies en el ámbito de la fauna, ¿no? Por ejemplo. Ahora, la investigación explicativa, también llamada causal, pretende encontrar causas o razones de algo, ¿sí? Se estudia principalmente en estudios comparativos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren saber por qué en tal empresa automotriz
se contratan más ingenieros automotrices administradores que en otra empresa que también es automotriz y se contratan más ingenieros industriales, ¿no? Ok, entonces ahí estoy comparando situaciones, en este caso empresas y procesos de contratación, y si eso, cuál es la causa principal de que se dé esa situación. Por eso utilizaría una investigación explicativa o causal y el estudio sería comparativo. O establecer los efectos por los cambios deliberados de las variables independientes o controlables en las variables dependientes. A ver, en mercadotecnia, ¿cuáles son ejemplos de variables controlables? ¿Alguien me puede decir? ¿O me quiere compartir? Están tomando en cuenta que tomo en la calificación final la participación, ¿verdad? También. ¿Alguien me quiere decir cuáles son las variables controlables mercadológicas? O sea, que una empresa puede controlar, puede administrar para tomar decisiones o para diseñar estrategias. Es el producto, el precio, Ok. ¿Más? la distribución, Ajá. De la entrada la mezcla de promoción, mercadotecnia, ¿no? Todas las P's de las cuatro mercadotecnia las P's. puede controlar. Ajá. Son 8 de hecho. Pero sí, las 8 P's de mercadotecnia, o las 4, las que conozcan ustedes, pues evidentemente, ¿no? O sea, las puede controlar o administrar una empresa para rediseñar una estrategia mercadológica, ¿no? Por ejemplo, en su caso, que son mercadólogos digitales, pues el uso de redes sociales o el uso de alguna herramienta digital que haga más eficiente o asegure la comercialización de tal o cual marca, la publicidad, la comunicación que hagan de su marca o de sus productos, la comunicación interna que se dé en la empresa, porque también los clientes internos son importantes. O sea, en teoría todo lo que pueda manipular una empresa, pues es una variable controlable, ¿no? Ahora, entonces, cuando hablamos de la investigación causal, por eso necesitamos, esas son variables independientes, las variables controlables o variables independientes, ¿sí? Entonces, las variables dependientes, si ya ahorita su compañero nos compartió cuáles son las variables independientes o controlables en mercadotecnia, ¿cuáles son en mercadotecnia variables dependientes? Dependientes o variables efecto, variables consecuencia. ¿Cuáles son las variables que son la consecuencia de la manipulación de las variables que ahorita mencionó su compañero como elementos de la mezcla mercadológica? 4 u 8, las que sean. ¿Cuáles podrían ser mercadólogos y mercadólogas? ¿Me podría repetir la pregunta? Perdón, es que no sé si se escuchó muy bien. Sí, como no, Perlita. Les preguntaba que cuáles serían variables variables consecuencia o variables respuesta o variables efecto de las variables independientes en mercadotecnia. Variables independientes como las que mencionó su compañero, que pertenecen a la mezcla de mercadotecnia. Podrían ser los beneficios ¿De qué? de los servicios, o sea, por ejemplo, de la calidad del producto que se está vendiendo, una variable dependiente sería el servicio, o la lealtad o la satisfacción. A ver, decídase por una porque todas las que me dijo no son. Una de las que me dijo sí, pero ¿cuáles? Y es en lo La que dijo su satisfacción, compañero. Las que dijo su compañero que se pueden manipular son precio, publicidad, punto de venta, producto. promoción, ¿Cuáles podrían ser? Promoción. ¿Cuáles podrían ser variables efecto de esas variables independientes que mencionó su compañero? la satisfacción.